Colombia entra en una nueva fase, el distanciamiento individual responsable, y no es tiempo para descuidarnos. El COVID sigue siendo una amenaza en las calles, en nuestras casas, en el trabajo y para nuestras familias. Mantener la autoprotección y seguir cumpliendo con protocolos ayuda a salvar más vidas. Sigamos creciendo en recuperados y no en contagiados. Así le damos paso a una verdadera reactivación. La cultura ciudadana es la nueva fase. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, como lo hacemos siempre, dándole gracias a Dios y pidiéndole por nuestro país. Agradeciéndole a tantas personas que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia y también agradeciéndole a todos los colombianos que constantemente con cultura ciudadana se adhieren a las normas del uso obligatorio del tapabocas en los espacios públicos y los cuidados también al interior del hogar, a quienes se adhieren al lavado constante de manos, al uso también de desinfectantes, a quienes están también siguiendo los protocolos de bioseguridad en los espacios laborales y en los espacios de convivencia. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de las cifras del día de hoy con relación al COVID-19. Hoy se realizaron 30.626 pruebas y se registraron 7.230 casos positivos, donde el 61.3% de los casos está concentrado en 5 municipios. Hoy se han registrado 299 fallecidos, donde además aprovechamos para expresar a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de compañía. Tenemos que más del 55% de los casos de fallecimientos están concentrados en 5 ciudades. También quisiera destacar que a la fecha ya se han realizado en el país de manera agregada 2.625.052 pruebas, de los cuales han sido descartados 2.100.423. Los casos positivos registrados de manera acumulada a la fecha son 615.168. E importante destacar que el 92.6% han estado atendidos en casa, el 3.59% han estado atendidos en hospitalización y el 0.34% han estado en unidad de cuidado intensivo. También importante destacar que hoy se han registrado 8.854 recuperados y el país llega ya a una cifra de 459.475 recuperados, con lo que llegamos al 74.6% de recuperación. Ya el 74.6% de quienes han sido agredidos por esta enfermedad se encuentran recuperados. También quisiera compartir algunas de las cifras de carácter internacional. El mundo registra 25.325.679 casos, de los cuales tenemos casos activos 6.868.463. Hay 16.665.633 recuperados y en el mundo se registran 847.847 fallecidos. Como lo hacemos constantemente en el inicio de la semana, vamos a hacer un balance sobre las cifras en términos de salud, ver cómo está el comportamiento de nuestro país y sobre todo de cara a la nueva etapa que empieza el día de mañana, que es la del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. ¿Cómo se ve Colombia en el escenario internacional? Uno de los indicadores que hemos venido compartiendo con ustedes es el de contagios por millón de habitantes y me gustaría que hiciéramos también esta comparación con otros países de la región y del mundo. En esta gráfica podemos observar que Colombia tiene 11.960 casos por millón de habitantes, Estados Unidos está en 18.126,
Brasil en 18.183, Perú en 19.420, Panamá en 21.370 o Chile, que está en 21.464. Eso muestra también el comportamiento en términos de contagios por millón frente al escenario regional. Cuando analizamos el otro indicador, que es el de muertes por millón de habitantes, veamos el siguiente cuadro. Podemos compararnos con algunos países de Europa, donde vemos que Colombia está por debajo de países como Francia, como Suecia, como Italia, como Reino Unido, como España y muy por debajo de países como Bélgica. Cuando lo miramos en el entorno regional, aquí también quisiera que analizáramos el concepto y el indicador de muertes por millón de habitantes, donde Colombia registra 381 muertes por millón, lo que nos sitúa por debajo de países como Panamá, México, Estados Unidos, Brasil, Chile. También estamos por debajo de Perú. Cuando miramos la tasa de letalidad, y es el porcentaje de personas que han fallecido como parte del total o como el total de contagios, también quisiera compartirles a ustedes lo siguiente. Haciendo una comparación con otros países de Europa que tienen sistemas de salud mucho más robustos, podemos ver a continuación nuestra tasa de letalidad. Nosotros tenemos una tasa de letalidad del 3.2%, que nos sitúa por debajo de países como Alemania, como España, como Suecia, como Francia, Bélgica, Reino Unido e Italia. Cuando miramos la tasa de letalidad en el entorno regional, que es lo que vamos a ver a continuación, podemos observar que nuestra tasa de letalidad es del 3.2%, similar a la de Estados Unidos o Brasil, que son países que tienen 5 o 6 veces la población de Colombia. Pero también tenemos una letalidad que está por debajo de la de países con menos habitantes, como es el caso de Perú, y también tenemos una letalidad menor comparada con un país como México, que tiene un poco más del doble de nuestra población. Cuando analizamos los factores de muertes derivados del COVID-19 por sectores de la población, la siguiente gráfica nos muestra cómo en nuestro país la mayor letalidad ha estado concentrada en el sector de mayores de 70 años, donde en promedio todo mayor de 70 años que es afectado por el COVID-19, cuando miramos el número de personas fallecidas mayores de 70 años, no solamente encontramos que es más del 50%, sino que si una persona mayor de 70 años es agredida por esta enfermedad, en promedio la probabilidad de fallecer es del 30%. Y está asociada con comorbilidades y preexistencias que vamos a ver a continuación, donde encontramos que del total de personas fallecidas con COVID-19, el 27.1% tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 el 16%, y vemos otras afectaciones que están en el 10% por debajo, que tienen que ver con fallas respiratorias, renales, cardíacas, obesidad y tiroides, y también, como lo podemos ver a continuación, también hay un 4% de personas que han tenido cáncer o personas que han tenido algún incidente cerebrovascular, el 2.5%. Eso nos permite a nosotros entender qué tipo de preexistencias y comorbilidades, advirtiendo que cerca del 90% de las personas que han fallecido con COVID-19 en nuestro país han tenido preexistencias y comorbilidades. También importante destacar cómo se ha ido aumentando la capacidad de atención de pacientes críticos, y a continuación los invito a que veamos este indicador, que es el de las unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, donde Colombia se sitúa en 19 por 100.000. Tenemos Reino Unido con 7, Francia con 7, Italia con 8, España con 9. Nos superan países como Alemania y Estados Unidos, que tienen una gran inversión en seguridad médica hace ya varias décadas y que están obviamente en el grupo de países con mayor ingreso per cápita. También cuando miramos el contexto latinoamericano, que es lo que vamos a ver a continuación, en las unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, Colombia ya supera al Brasil, Argentina, Panamá, Chile, México y Perú, y por supuesto también otros países de la región. Cuando nosotros evaluamos el crecimiento de pruebas, y es lo que también quiero que veamos a continuación, nosotros estamos cerrando el mes de agosto con un promedio de pruebas días de 33.098. Encontramos que julio estuvo en 26.225
Y obviamente hay un salto exponencial con respecto a los meses anteriores. Y cuando vemos el número de pruebas mes, que es lo que vamos a ver a continuación, también podemos observar que en nuestro país cerramos el mes de agosto con un umbral que supera el 1.000.000 de pruebas realizadas. Eso también muestra el salto exponencial que hemos tenido en el país. Y yo no puedo dejar también de hacer referencia a algo muy importante. Ya estamos cercanos al 75% de recuperados. El siguiente cuadro nos muestra cómo ha sido el crecimiento exponencial de la recuperación, donde cerramos en el mes de agosto con 295.818 recuperados, lo que prácticamente o casi logra triplicar lo que ocurrió en el mes de julio. Eso también es un mensaje muy positivo que nos permite a nosotros transitar con optimismo, más no con triunfalismo. Y por supuesto, mañana empieza una nueva etapa. Es la etapa del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Yo quiero decirles a todos los colombianos varios mensajes. El primero, el virus no se ha ido. No se ha ido de Colombia y no se ha ido de ningún país del mundo. El virus está circulando. No se puede bajar la guardia. Todos tenemos que estar en alerta. ¿Por qué? Primero, porque ya hemos dicho que todavía no hay una vacuna efectiva. No hay un tratamiento efectivo y nadie adquiere inmunidad. Por lo tanto, tenemos que seguir con el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, el lavado constante de manos, el uso de antibacterial, los protocolos de bioseguridad en el espacio laboral y en los espacios de convivencia, en los espacios de comercio. Todos tenemos que contribuir con ese aspecto fundamental de cultura ciudadana. Segundo mensaje, vimos cómo circulaba en las redes sociales este fin de semana un video que me pareció muy interesante, ayer lo mencionaba en el Facebook Live, de un alpinista que había llegado a la cúspide del Everest. Y él decía que en las expediciones al Everest, la montaña más alta del mundo, son muchos los expedicionarios, los alpinistas que han llegado a la cúspide, pero también son muchos los que han fallecido en el descenso. Y decía el alpinista que el descenso es quizás uno de los momentos más exigentes, porque hay fatiga, porque hay cansancio, porque se pueden relajar muchos de los protocolos de seguridad. Y él hacía una analogía con respecto a la pandemia. Hemos visto lugares del país donde se ha llegado a picos regionalizados, hemos empezado a ver un descenso acelerado en el número de contagios, en el número de fallecidos, pero justamente en estos momentos donde hay descensos en lugares que han tenido alta afectación, es cuando más tenemos que estar con precaución y con la guardia en alto. Eso quiere decir que todos tenemos que ser conscientes que como el virus circula, es nuestra responsabilidad también protegernos y proteger a los demás. Sabemos además que en esta nueva etapa son muchos los retos que tenemos, pero el más importante, que todos seamos conscientes del distanciamiento. Por supuesto, el uso del tapabocas y el lavado de manos es fundamental. Muchas madres querrán llevar a sus hijos a los parques, a los niños, y tenemos que ser muy cuidadosos. Primero, que los niños también lleven el tapabocas, pero lo segundo es que cuando los niños tomen el rodadero, el columpio, el pasamanos, procuremos que los niños no se estén tocando la cara, no se estén metiendo los dedos a la boca, y además, antes de llegar al hogar, primero en la medida de lo posible el desinfectante y el lavado de manos tan pronto lleguen al hogar. Quitarse los zapatos entrando a la casa, como lo hemos hablado tantas veces. Si se viene una larga jornada laboral, siempre de quitarse la ropa, tomarse una ducha en la medida de lo posible, o también hacer un proceso de desinfección y lavado de manos. Todas son medidas para protegernos y proteger a los demás. También queremos ser claros en muchas de las restricciones, por eso hoy me acompaña el ministro de Salud Fernando Ruiz, me acompaña también el viceministro del Interior Daniel Palacios. Vamos a hablar de muchas de estas precauciones, no hay aglomeraciones, no hay venta de licor en establecimientos, se pueden pedir protocolos por parte de los alcaldes para esa venta de licor, pero obviamente por ahora no es el patrón general. También somos claros en que los bioprotocolos se tienen que aplicar con los lineamientos del Ministerio de Salud en los espacios comerciales, los aforos y también, por supuesto, en los municipios de mayor afectación, las alcaldías puedan tomar medidas adicionales, obviamente sometiéndolas a la autorización del Ministerio del Interior para poder ejercer mayor control sobre la tasa reproductiva del virus.
Empezamos esta nueva etapa. Mensaje: la guardia en alto. No podemos salir desaforados a irnos a las casas de los amigos, de los familiares, tener además esas aglomeraciones. Todos tenemos que entender que aquí hay que salvar la vida, aquí hay que proteger la salud, pero todos tenemos también que entender que para reactivar productivamente y socialmente nuestro país, nuestra responsabilidad significa lo más importante. Por eso quiero que este espacio hoy de prevención y acción lo dediquemos también a contestar muchas de las preguntas que nos han hecho los ciudadanos, pero quiero empezar también con una historia de recuperación de una mujer joven que se vio atacada por el virus y también nos comparte su lección de autocuidado. Veámosla. Esperanza Montoya, médica deportóloga, 33 años, positivo para COVID-19. A Esperanza la alertaron los fuertes síntomas que registró una vez regresó de un viaje internacional que realizó en marzo. Un desaliento impresionante en todo el cuerpo, dolores musculares, dolor de cabeza, el peor que he sentido en mi vida, pues nunca me duele la cabeza y este ha sido el peor dolor de cabeza que he tenido. Y síntomas respiratorios no muchos, solamente como un leve dolor de garganta al principio, pero después sí sentí dificultad para respirar. Aunque su proceso de recuperación fue en la casa, Esperanza temió por su vida. Estuve en casa con los síntomas, pues tengo una ventaja de ser médica, entonces creo que fue más fácil la monitorización de los signos de alarma, de todos los síntomas. Contaba pues con el estetoscopio y con el pulsoxímetro, entonces pues me revisaba yo misma, verse y sentirse con disnea, que es dificultad para respirar, auscultarse los pulmones y sentir ruidos extraños y pues en realidad como comprometidos los campos pulmonares y sentir ese, pues y aparte ver el oxígeno bajito en el pulsoxímetro asusta. Resalta las medidas implementadas por el gobierno en esta coyuntura. Me siento orgullosa de las medidas que como Colombia y el gobierno han tomado, puesto que siempre se ha tenido como los recursos que haya en cuanto a camas de UCI, en cómo tenemos de capacidad de respuesta para tomar las medidas y lo que necesitábamos comprar nosotros como Colombia era tiempo para poder prepararnos para esto y creo que ha sido magnífico. Esperanza envía un mensaje de autocuidado y recuerda que este virus puede tocar a cualquier ciudadano sin importar su edad. Esto es de autocuidado, pero también entender que como yo me cuido va a impactar directamente en el otro. Entonces aquí no se basa en que yo decido no ponerme una máscara o yo decido que no me importa el virus, sino que esas decisiones están impactando directamente a la otra persona y finalmente pues somos parte de un todo y tenemos que cuidar ese todo como tal. Entonces yo creo que ahora se llega a una etapa crucial en la que la responsabilidad de cada uno va a marcar el destino de esta pandemia en Colombia. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Quiero agradecerle a Esperanza Montoya ese mensaje de recuperación tan importante. Sabemos además que el virus golpea a todos los sectores de la población, golpea también a muchos jóvenes y los jóvenes pueden ser vector de transmisión. Por eso el autocuidado es fundamental. Y por supuesto, también es importante ver cómo muchos sectores se han ido adaptando y preparando para enfrentar no solamente esta nueva etapa del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, sino que ya han tenido varios meses para que los protocolos de bioseguridad se conviertan en un hábito. Hoy quiero que ustedes conozcan el caso del sector de la construcción con una firma, con Altura, que nos comparte cómo sus protocolos también son referente en todo el sector. A pesar de las consecuencias que ha generado esta situación mundial inesperada, podemos afirmar que gracias al respaldo y apoyo que la Presidencia y su Ministerio de Vivienda han tenido con el sector de la construcción, lograremos sortear esta situación y salir más fortalecidos para seguir apoyando el crecimiento y desarrollo de Colombia. Fuimos el primer sector de la economía autorizado para la reactivación desde el 27 de abril y hoy podemos afirmar que cumplimos con todos los protocolos que permiten garantizar el cuidado de la salud de nuestros trabajadores, que es la principal premisa de la compañía, como también del gobierno nacional. Lo anterior también permitió
la reactivación de muchísimas empresas pequeñas y medianas que pertenecen a la cadena de la construcción. De esta manera demostramos que se puede compatibilizar la productividad y la generación de empleo con el cuidado de la salud de las personas. Además, usted ha generado medidas y ayudas a través del Ministerio de Vivienda que serán la punta de lanza para impulsar la demanda del mercado de vivienda. La creación de 200.000 subsidios de vivienda, la ampliación de los plazos de las licencias de construcción, la apertura de las salas de ventas. También hemos recibido beneficios directos en nuestra compañía, tales como el programa de apoyo al empleo formal PAEF en estos últimos 3 meses. Bueno, ahí estábamos viendo el caso de Conaltura y también quiero hacer un llamado hoy, por eso vamos a seguir trabajando con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud en informar y mostrar todas las experiencias y las precauciones que debemos abordar frente al COVID-19. Este fin de semana vimos en algunas ciudades aglomeraciones o en ciclorrutas o en algunos espacios comerciales, también en algunos parques. Yo creo que aquí tenemos que tener todos una gran conciencia. No estamos regresando a la normalidad como lo entendíamos antes de la pandemia. La pandemia sigue presente en el mundo. El virus no se ha ido. Tenemos que adaptarnos a convivir con él. Sí, desafortunadamente sí, porque sabemos que la vacuna todavía está lejos. Sabemos que todavía no hay un tratamiento certificado y hemos visto en otros lugares del mundo que personas que han tenido COVID han vuelto a tenerlo y hemos visto también rebrotes en varios países donde habían tenido un descenso significativo. Por eso, enfrentar con responsabilidad y cultura ciudadana la tentación, el riesgo de la aglomeración es fundamental. Yo creo que ustedes vean este mensaje de cómo debemos tener conciencia para no propiciar aglomeraciones. Eventos y lugares como conciertos, centros comerciales, bares, manifestaciones, transporte público, mercados, reúnen gran cantidad de personas en espacios reducidos, promoviendo así el contacto cercano entre los participantes. Las aglomeraciones de personas en lugares cerrados aumentan significativamente el riesgo de contagio. Por esta razón, es fundamental evitarlas. Los diferentes establecimientos deberán garantizar el control de aforo, asegurando el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las personas. De esta manera, se controlará el riesgo de contagio masivo. En lugares donde sea inevitable mantener el distanciamiento, debe garantizarse una adecuada ventilación, hacer uso del tapabocas y recuerde lavar muy bien sus manos después de enfrentarse a esta situación. Ese mensaje es muy importante y ministro Fernando Ruiz, yo quisiera que le habláramos a los colombianos sobre la secuencia en cada una de las etapas donde hablemos de cómo debemos llevar nuestra responsabilidad, cómo se va a estar haciendo el monitoreo epidemiológico a partir de mañana y también desde el punto de vista de salud pública, los mensajes en los distintos municipios, los que no han tenido afectación, los que tienen afectación baja, media y los de alta afectación. Lo escuchamos. Señor presidente, muchas gracias. Un saludo a los colombianos y un saludo al señor viceministro también de Interior. Yo creo que en ese mensaje que usted plantea, señor presidente, que es importante darle el contexto a los colombianos en qué fase estamos entrando específicamente. Nosotros tuvimos una primera fase que fue el aislamiento preventivo obligatorio, la cuarentena obligatoria, que la tuvimos del 25 de marzo al 26 de abril. Una segunda fase que llamamos aislamiento flexible, donde fuimos creciendo el número de casos, se fue abriendo la economía, fueron entrando nuevos sectores, que estuvo entre el 27 de abril al 31 de agosto. Esa etapa termina pues al final de este mes, iniciamos la tercera fase, que es la que llamamos de aislamiento selectivo responsable, en el cual buscamos que desde el esfuerzo individual empecemos a hacer todo el esfuerzo de trabajar por la apertura de la economía, pero obviamente cuidando todos los efectos de la pandemia. En las dos primeras fases buscamos lentificar la propagación, expandir las capacidades hospitalarias con aumento del número de camas de cuidado intensivo, el entrenamiento del personal de salud para el manejo del COVID.
De hecho, si uno mira la situación en Colombia, donde tengo una gráfica, uno puede ver que a nivel de país, en este momento nos encontramos en lo que llamaríamos como una etapa de meseta aplanada, en la cual nos encontramos, hemos trabajado fuertemente en lo que es la contención del número creciente de casos y la reducción de la epidemia. Podemos plantear que hubo un periodo de mayor crecimiento que se nos dio el 24 de abril y a partir de allí, si uno mira los ingresos por COVID, por unidad de cuidado intensivo, vemos cómo a partir de ese crecimiento empezamos a hacer una reducción que hoy nos lleva en el número de casos diarios a reducción bastante importante. El objetivo fundamental, crecer en el número de camas de cuidado intensivo para poder atender efectivamente la epidemia, y hoy podemos decirle al país y darle la buena noticia a usted, presidente, que hoy tenemos 10.013 camas de cuidado intensivo en Colombia. Es decir, superamos la meta que usted nos ha impuesto, se ha puesto, de llegar a las 10.000 camas de cuidado intensivo el día de hoy. Llegamos a 10.013, la cama de 10.000 de cuidado intensivo se abrió en el Hospital Rosario Pumarejo, Valledupar, y hoy podemos decir que vamos a tener esa muy buena noticia para el país y una muestra fehaciente de cómo hemos venido creciendo y la posibilidad que nos generó el aislamiento preventivo para poder trabajar estos temas. Yo creo, ministro, que esa es una información muy importante para todos los colombianos, y es que hoy, al superar las 10.000 unidades de cuidado intensivo, hemos logrado en un periodo muy intenso. Hoy pareciera fácil, pero vayamos 5 meses atrás cuando veíamos tanta escasez para conseguir ventiladores en todo el mundo. Hoy Colombia marca un hito y es casi haber duplicado su número de unidades de cuidado intensivo y llegar ya a 10.000 UCI. Es realmente una conquista importante, por ello tampoco podemos bajar la guardia, pero eso quiere decir que nos hemos adecuado. Y algo también que yo quisiera resaltar, ministro, yo sé que usted pronto va a hacer referencia a ello, es una de las partes importantes de esta estrategia era abastecer con el 70% a las regiones del país con respecto a sus necesidades, y creo que también ese indicador lo hemos logrado, pero desarrolle usted en detalle. Esta semana lo logramos, presidente, indudablemente, y mucha gente no creía que esto se pudiera lograr. Nosotros nos comprometimos a entregar al país 70% de los ventiladores que hicieran falta para que los territorios pudieran expandir su capacidad instalada. Nosotros presentamos desde hace ya 4 meses, con los territorios concertamos un plan donde ellos nos dijeron cuántos ventiladores necesitaban. Nosotros nos comprometimos a cumplir y a suplir el 70% a nivel nacional de cada uno de los departamentos, y eso significaba poder proporcionar 4.702 ventiladores. Y la buena noticia que usted anticipa, señor presidente, es que esta semana habremos asignado 4.753, o sea que hemos podido asignar la totalidad de los ventiladores que el gobierno nacional se comprometió a entregar a todos los territorios. Esto obviamente tiene unas diferencias importantes de acuerdo con el tamaño del territorio, pero evidentemente se le ha cumplido al país y se le ha cumplido a cada uno de los departamentos y distritos en la promesa que se efectuó desde el gobierno nacional. Importantísimo, hoy tenemos disponibilidad de 3.719 camas, con un 37% a nivel nacional de camas disponibles, y hemos podido tener esta capacidad expandida para poder tener la tranquilidad de poder generar este proceso de aislamiento selectivo, esta nueva apertura a la economía en unas condiciones que nos permitan desde el sistema de salud poder soportar las probables eventualidades que vamos a tener. Esto evidentemente es una noticia muy importante, pero no solamente es el tema de los ventiladores. Hemos podido capacitar hasta el momento 95.000 profesionales técnicos y especialistas y gestión en salud a través de 40 diferentes tipos de cursos virtuales y gratuitos, con los cuales hemos podido, con el apoyo de ASCOFAME, ACOFAEN, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, el SENA, la OPS,
la Universidad de Antioquia, el CES, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Fundación Cardiovascular y el IETS, entre otros, hemos podido generar todos estos cursos para poder hacer la capacitación, y de estos 95.000, 47.000 personas han sido capacitadas en cuidado intensivo. Todo este entrenamiento buscando la reducción de la mortalidad y morbilidad por el COVID-19, donde ya tenemos una tasa de letalidad que ha venido disminuyendo y que hoy se sitúa alrededor hoy del 3.1%. Presidente, usted nos preguntaba de las ciudades, ¿cómo están las diferentes ciudades? Yo creo que aquí es importante repasarlas y empecemos por la diapositiva sobre Bogotá. Nosotros tenemos en Bogotá una situación de estabilidad con una tendencia al descenso. De hecho, la mortalidad en Bogotá ha venido reduciéndose desde el día 31 de julio. Tenemos, desde el 27 de julio, tenemos un número importante de reducción en el ingreso a hospitalización general. El máximo de ingresos lo tuvimos en Bogotá de 167 el día 7 de julio y del máximo de ingresos a UCIs el 2 de julio. A partir de ese momento hemos venido reduciendo sustancialmente y hoy en día, por ejemplo, presidente, en cuidado intensivo en la ciudad de Bogotá estamos ingresando un total de 11 al día 24 de agosto, 11 pacientes nuevos día, cuando en el momento más álgido pudimos estar alrededor de los 64. Esto nos indica cómo en el ingreso a cuidado intensivo hemos venido reduciendo de manera muy importante la afectación y el uso de los servicios de salud. En Antioquia, nosotros empezamos una reducción de la mortalidad en descenso desde el día 8 de agosto, con una reducción de ingresos hospitalarios por COVID. Tuvimos el máximo de ingresos el 18 de julio a hospitalario, el máximo de ingresos a UCI entre el 20 y el 28 de julio, y hoy tenemos un 29% de disponibilidad de camas de cuidado intensivo para poder atender efectivamente en todo el departamento de Antioquia la pandemia. En el departamento de Antioquia pasamos de 598 camas de cuidado intensivo a 1.135 y la disponibilidad de UCI, como decía, es del 29%. Valle del Cauca, que es la siguiente, nosotros podemos ver que el descenso en el Valle del Cauca inició desde el día 8 de agosto en la mortalidad. Tenemos una reducción de ingresos hospitalarios por COVID que tuvimos el máximo con 36 el 6 de julio y en este momento tenemos un nivel de aproximadamente 8 ingresos nuevos por día. Esto nos da una idea de cómo ha venido reduciendo el número de casos nuevos que ingresan tanto a la hospitalización general como al cuidado intensivo. Pasamos en el departamento del Valle del Cauca de 803 a 1.078 camas de cuidado intensivo y hoy en día tenemos una disponibilidad del 32%. Hablemos un poco de Atlántico y Barranquilla. Nosotros tuvimos una reducción de la mortalidad que inició su descenso desde el 18 de julio con una reducción de ingresos hospitalarios por COVID. Tuvimos el pico máximo de ingreso a hospitalización el 24 de julio y el ingreso a UCI el 26 de junio, 24 de junio y 26 de junio. Y hoy en día, para dar un ejemplo, en Barranquilla, llevamos varios días en Barranquilla con 0 ingresos a unidades de cuidado intensivo. El crecimiento de UCI en Barranquilla fue de 521 a 804 camas de cuidado intensivo y al día de hoy la disponibilidad de camas de cuidado intensivo en el departamento del Atlántico es del 58%. Este es un ejemplo de ciudades como Bogotá, Medellín y el departamento del Valle del Cauca que se encuentran en periodo de crecimiento, en periodo estable. Barranquilla, que ya realizó un decrecimiento muy importante, pero también tenemos ciudades que han venido creciendo como el departamento
y departamentos como el departamento de Santander, donde se observa que se mantiene un crecimiento, una estabilidad durante los meses de julio y agosto. Hay un crecimiento en camas de cuidado intensivo de 273 a 520 y realmente estamos relativamente apretados con disponibilidad apenas del 23%. Pero todo esto implica que tenemos estas ciudades en diferente etapa de crecimiento, pero que en las ciudades de mayor peso, como son Bogotá, Medellín, Cali, los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y también la ciudad de Bogotá, ya se encuentra una tendencia fuerte al aplanamiento con una tendencia al decrecimiento. Eso nos arroja algunas conclusiones que son importantes, integradas con los planteamientos que usted hacía a la apertura cuando presentaba los datos, señor presidente. Primero, es previsible que vamos a entrar en un proceso de apertura donde tenemos ya una reserva que nos posibilita generar esa apertura con unas condiciones, en muchas mejores condiciones de lo que estaría si no hubiéramos actuado hace 4 meses y hubiéramos tenido una epidemia explosiva de la cual no hubiéramos podido tener la capacidad de atender a la población, hubiéramos probablemente tenido que hacer una cuarentena forzada mucho más estricta de la que tuvimos y probablemente haber mantenido al país 2 o 2 meses y medio, 3 meses en cuarentena como tuvo que ser, se hizo en algunos países de Europa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la epidemia continúa, como usted decía, presidente. Esto no significa de ninguna manera que el COVID ya pasó y que simplemente abrimos las puertas y podemos salir a la calle a hacer lo mismo que hacíamos antes de que llegara el COVID-19. Podemos los colombianos equivocarnos en eso si no tomamos con seriedad y con responsabilidad este riesgo. Las posibilidades de rebrotes son importantes, existen, podemos trabajar sobre ellas y en la medida que los colombianos tengamos responsabilidad, seamos responsables y trabajemos de una manera disciplinada, con autocuidado, podremos reducir ese riesgo de rebrotes. Pero evidentemente tenemos que tener esa consideración. Es previsible que una mayor apertura nos aumentará el número de casos y sobre eso todas las ciudades y departamentos, todos los gobernantes locales y toda la población tiene que estar absolutamente consciente y actuando sin bajar las guardias. En nuestras manos está evitar que ese aumento nos lleve a sobrepasar las capacidades del sistema. Tenemos la reserva de unidades de cuidado intensivo. Hoy conocemos que eso es muy importante y no hemos hablado mucho, conocemos mejor la enfermedad y sabemos tratar mejor a los pacientes graves. Hay evidencia que el manejo en cuidado intensivo, con base en toda la evidencia científica que ha salido y que hemos adoptado en el país, la introducción de la oximetría de pulso y la oxigenación y la posición prona con esos protocolos de atención que hemos establecido desde el Ministerio de Salud, nos han permitido reducir paulatinamente la letalidad y la severidad del COVID en el país, pero obviamente esto es un tema que nos da alguna tranquilidad, pero también hay que tenerle cuidado. No echemos a perder el tiempo ganado y por ninguna circunstancia bajemos la guardia. Es tiempo de cuidarnos, es tiempo de atender cada uno de los protocolos. Algunos temas que se vieron en el fin de semana en algunas ciudades donde tuvo la percepción de que podíamos salir y podíamos aglomerarnos, hay que evitarlos y las autoridades locales y especialmente todos aquellos que estén aplicando protocolos deben ser profundamente estrictos en la aplicación de esos protocolos. Si nos relajamos, perdemos. Eso es un mensaje muy importante, señor presidente. Y para terminar quisiera darle una cuña. Hoy expedí la resolución 1503 que permite el entrenamiento y la competencia para el fútbol profesional y reemplaza la 993. Son mensajes de optimismo, señor presidente, pero mensajes de optimismo que hay que ver siempre con la cautela y con el cuidado que debe ser la norma de aquí en adelante en el país. Gracias, ministro. Yo creo que ahí en esas conclusiones, mensajes muy importantes. En la medida que tengamos más interacción, ¿podremos encontrarnos con nuevos casos? La respuesta es sí,
porque este es un virus que crece en la interacción. ¿Podemos quedarnos encerrados hasta que el virus pase? La respuesta es no, porque no sabemos cuándo va a ser ese momento. Por eso la adaptación es tan importante, el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable es fundamental. Hay algunas preguntas que nos han enviado los ciudadanos desde distintos lugares del país y yo quiero que las conozcamos y las podamos responder. ¿Con quién empezamos? Gracias, mi nombre es María Eugenia Torres. Me gustaría preguntarle al señor presidente hasta cuándo va la nueva normalidad. Doña María Eugenia, muchas gracias. Primer mensaje, nosotros hemos extendido la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre. La razón por la cual se extiende la emergencia sanitaria es porque hay una declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. La emergencia sanitaria nos permite estar monitoreando, tomando decisiones bajo la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud, de manera que nosotros vamos a estar hasta el 30 de noviembre con la emergencia. Pero, importante también, el concepto del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, vamos a empezar inicialmente por un periodo de 30 días, donde vamos a estar monitoreando el comportamiento de la pandemia, como lo hemos hecho en detalle. Vamos a identificar si en algunos lugares se han presentado mayor intensidad, vamos a estar haciendo también focalización y microfocalización para atender esas circunstancias, pero en la medida que nosotros vayamos teniendo este mes con éxito en la responsabilidad y en la cultura ciudadana, nosotros por supuesto lo que esperamos es seguir retomando estos espacios de actividad y hacerlo con una conciencia ciudadana tal que permita esa convivencia, por lo menos con el virus, mientras nosotros vemos que en el mundo se desarrolla una vacuna o un tratamiento. Pero yo creo que el mensaje de fondo es: empezamos este mes de septiembre, queremos que con la cultura ciudadana de todos nosotros avancemos y en esa medida estaremos acompañando todo este proceso de la emergencia sanitaria, pero siempre con un paso hacia adelante. Lo que nos previene a nosotros tener retrocesos es la cultura de todos en saber cumplir con el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, que es obligatorio en los espacios públicos y que además será obligatorio en los espacios comerciales, en los espacios también de muchas de las actividades cotidianas, será fundamental, y por supuesto seguir los protocolos de bioseguridad en los espacios laborales. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. ¿Hay que seguir usando tapabocas en la nueva normalidad? Sí, yo más que hablar de el concepto de nueva normalidad, yo creo que nosotros tenemos que entender que esta nueva etapa es aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. En la medida que nosotros vamos adaptándonos, estamos llegando a esa nueva normalidad, porque sabemos que el virus va a estar por un tiempo mucho más largo del que todos quisiéramos. Sabemos además que mientras no haya vacuna y no haya tratamiento y no haya inmunidad, todos debemos estar alerta. Y quizás también es muy importante ver lo que ha ocurrido en muchos lugares de Europa, rebrotes. ¿Por qué? Porque pasan las semanas, dejamos de usar el tapabocas, la gente empieza a tener mucha más interacción, empiezan a tener muchos más espacios festivos, muchas más aglomeraciones, y por supuesto vemos el resultado que en Europa se evidencia en varios países. Todos debemos estar alerta, aquí nadie baja la guardia. Esto es un ejercicio de corresponsabilidad, donde está el Estado, gobierno nacional, gobiernos locales, donde están los empleadores, pero donde está nuestro comportamiento. Yo no sé, ministro Fernando, si quisieras agregar algo más. No, presidente, simplemente reiterar lo que usted dice, que es esencial tener esa responsabilidad individual, y por eso la posibilidad, llamado muy importante, siempre que haya un síntoma, flujo nasal, cefalea, no hay que esperar la prueba. Simplemente la persona que tenga estos síntomas debe aislarse en compañía de su familia, de quienes viven con ellos, para evitar la transmisión del virus. Después llegará la prueba. Hemos mejorado mucho en los tiempos de prueba, presidente. Estuvimos realmente a veces pruebas que llegaban a 14 días. Hoy en día estamos prácticamente al día, con pruebas, resultados entregados a 3 días, pero sin embargo, lo más importante es el aislamiento, que es el elemento crítico y la estrategia crítica en este momento de la epidemia. Hoy nos llega otra pregunta de la ciudadanía, veámoslo. Señor presidente, si la persona con la que vivo tiene síntomas y sale positivo, ¿se da por hecho que yo también estoy contagiada?
La respuesta es sí, hay que asumirlo y hay que hacer el proceso de aislamiento, por supuesto también buscar la práctica de la prueba, pero la primera reacción es sí, hay que asumir que también estamos en positividad porque hay una cadena de contacto. Ministro, desde el punto de vista médico, contestemos esta pregunta que nos hace Diana tan importante, porque hay que asumir que sí, que hay una positividad para hacer el aislamiento selectivo, pero también llamar para la práctica de la prueba. Hay que asumir que la persona está contagiada, si vive conmigo no hay necesidad de hacerle esa prueba a no ser que la otra persona tenga síntomas severos y eso lo que busca esencialmente es reducir la tasa y la transmisión del virus hacia otras personas, que esta persona que no tiene síntomas pero está cerca de la contagiada puede perfectamente estarlo transmitiendo sin que ella misma se dé cuenta y se percate de ello. Por eso es tan importante el aislamiento. Muy bien, y también nos acompaña una epidemióloga muy reconocida a nivel internacional. Estamos hablando de la doctora Isabel Rodríguez de UCLA. Doctora Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecerle a usted además que nos comparta su conocimiento, temas que son de interés. Estamos viendo cómo el mundo se adapta a estas circunstancias del COVID-19. Sabemos que el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable es la nueva pauta en la que estamos entrando en Colombia, pero recomendaciones de su lectura con respecto a este virus y también frente a esta nueva etapa en la que entra Colombia. No la escuchamos, doctora Isabel, si de pronto nos pone el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación, señor presidente. Yo quiero hacer unos cuantos puntos. Entonces, si bien todos estamos de acuerdo con que reabrir la economía es muy deseable, para que esta nueva fase de aislamiento selectivo funcione, hay que tener claros pues, varias cosas. Lo primero es, como ya se dijo, si bien las tendencias recientes muestran una disminución importante en el número de casos, en Colombia todavía muchas ciudades tienen brotes importantes, pues se están reportando 7.000 a 8.000 casos diarios y entonces no hay que bajar la guardia, como ya dijeron ustedes. Las diferentes regiones de Colombia están en diferentes momentos en la pandemia, pero lo que sabemos, según todos los datos de vigilancia, es que probablemente la mayoría de la población todavía es susceptible, entonces todavía la mayoría de la población puede infectarse. Lo tercero, y esto ya se ha dicho muchas veces, es recordar que una de las dificultades que tiene el control del COVID es que la gran mayoría de las infecciones son asintomáticas o con síntomas muy leves. Y estas personas con síntomas leves o asintomáticas igual transmiten. Entonces, las cuarentenas y el aislamiento generalizado lo que busca es, digamos, reducir los contactos entre las personas, pues porque así se reducen las oportunidades de que el virus se pase de una persona a otra. Al levantar la cuarentena, los contactos van a aumentar y así como ustedes ya dijeron, el riesgo aumenta y es factible que los casos aumenten. Entonces, con la reapertura viene un riesgo importante de que aumenten los casos y por eso el aislamiento selectivo es tan importante para minimizar el riesgo. ¿Qué se necesita? Entonces, como ustedes dijeron, bueno, lo más importante es que seamos muy conscientes de que la pandemia no termina, ¿no? Que sigamos y que se tomen medidas a nivel individual, pero también a nivel país. A nivel individual, como ustedes ya dijeron muy claramente, que se sigan con todos los protocolos de bioseguridad y de autocuidado para evitar nuevas infecciones, entonces el uso del tapabocas, el lavado de manos, evitar las 3 Cs, evitar los conglomerados, evitar los encuentros cercanos y evitar los contactos en espacios cerrados en particular. Pero aunque estas medidas nos protegen individualmente, también protegen pues, nos protegen a nosotros de infectarnos, pero también protegen a otras personas de que nosotros las infectemos si somos asintomáticos. Pero el autocuidado no es suficiente. También es importante reaccionar rápido ante una infección. Y acá es donde es clave el aislamiento selectivo. Entonces, como ya dijeron ustedes, una persona con cualquier síntoma leve, sin prueba, debe aislarse y debe decirle a sus contactos, a las personas que viven con ella, que se aíslen también. Pero también es muy importante, y no se ha mencionado, el rastreo de contactos. Y creo que eso es algo que vale la pena que se fortalezca de acá en adelante. No es solo que se aísle la persona que tiene síntomas,
sino que eventualmente se aíslen todos sus contactos estrechos en los últimos días. Y para esto es muy importante que el gobierno, las autoridades locales, las EPS y las ARLs aprovechen esta oportunidad de que los casos estén bajando para ampliar los sistemas de rastreo que tienen. Porque si se hace de manera adecuada y de manera amplia, suficiente, el rastreo de contactos puede servir para bajar la transmisión. El objetivo sería realmente fortalecer el sistema de rastreo de contactos o el PRAS, para que se logren aislar rápida y efectivamente al menos 50% de todos los casos y sus contactos. Y aquí es donde creo que vale la pena meter mucha fuerza pues, de aquí en adelante, y que requiere un trabajo muy articulado y concertado entre las diferentes partes. Y para que el sistema de rastreo funcione, se necesita también garantizar un programa de subsidios muy amplio para garantizar que los casos y sus contactos se puedan aislar efectivamente. Y se requiere continuar con la vigilancia epidemiológica, que el doctor ha mencionado. Creo que un punto para finalizar, definitivamente necesitamos mejor información. Creo que este es un muy buen momento para que Colombia haga estudios de seroprevalencia para realmente medir qué proporción de la población ya se ha infectado. El Instituto Nacional de Salud próximamente va a iniciar estudios en unas cuantas ciudades, pero realmente sería ideal contar con un estudio grande, representativo a nivel nacional, para saber dónde estamos y en qué medidas se puede seguir con esta, o mejorar, digamos, esta nueva normalidad. Muchísimas gracias, doctora Isabel, y claramente la estrategia PRAS la estamos desplegando también en varios lugares del territorio con el concurso de alcaldes y de gobernadores, y lo que usted dice, también ir haciendo esos estudios generalizados de cero prevalencia. El Instituto Nacional de Salud está empezando ese ejercicio con las directrices del ministerio y eso será también fundamental en esta etapa. Pues yo le agradezco que nos haya acompañado y seguiremos invitando a la prevención y acción, porque sabemos del gran reconocimiento que usted tiene como epidemióloga. Muchísimas gracias. Y me acompaña también el señor viceministro del Interior, Daniel Palacios. Doctor Daniel, hablemos también de las medidas que se van a aplicar a partir de mañana, los mecanismos de control, las restricciones, la descripción entre los municipios, pero antes de eso quiero recordar a los ciudadanos en qué consiste el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Veámoslo. Creo que tenemos un problema aquí con el equipo de producción, entonces tiene usted con la palabra, doctor Daniel. Buenas noches, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan el día de hoy. En primera medida, presidente, tal como usted lo ha mencionado, el día de mañana entra a regir el nuevo decreto de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Aquí es muy importante, presidente, ya mencionar que en ese trabajo articulado con las alcaldías y con las gobernaciones, el viernes llevamos a cabo una reunión con todos los alcaldes del país, el domingo con los alcaldes de ciudades capitales. Hoy ya tenemos reportado, presidente, 20 ciudades capitales que ya han emitido sus decretos, de las cuales 11 ciudades capitales que se encuentran en alta afectación han solicitado algún tipo de medida especial o de restricción, sea en pico y cédula o toques de queda nocturno. Pero a partir del día de mañana, señor presidente, entra en apertura todos los sectores de la economía con los cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, tal como lo ha mencionado el señor ministro de Salud. Bueno, y como lo decíamos hace un minuto, aquí tenemos ya el video que describe estas medidas que regirán a partir de mañana. A partir del 1 de septiembre, Colombia entra en una nueva fase en la lucha contra el COVID-19 llamada aislamiento selectivo. Pero, ¿qué es el aislamiento selectivo? Es una medida que depende de cada entidad territorial, es decir, de alcaldías y o gobernaciones. Las autoridades, a la hora de tomar decisiones, deben tener en cuenta las condiciones específicas de cada municipio y la variación en el comportamiento de la epidemia. Esto les ayudará a tomar medidas que regulen las actividades que consideren pertinentes. En algunos municipios puede definirse un aislamiento de un sector, localidad o comuna, hasta una medida de cierre total, dependiendo del impacto de la epidemia. Por esto se le atribuye el nombre de selectivo. A su vez, es importante que las personas sean muy conscientes y se aíslen si llegan a convivir con casos positivos o quienes presenten sintomatología, como por ejemplo tos y fiebre.
En esta fase, la responsabilidad ciudadana juega un papel fundamental para la reactivación del país. ¿Qué es el distanciamiento individual responsable? El distanciamiento individual responsable es un llamado a la ciudadanía para cumplir con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, como lo son el uso adecuado del tapabocas, el frecuente lavado de manos, el distanciamiento social de 2 metros de forma responsable, quedarse en casa si no es necesario salir, evitar las actividades sociales no necesarias, entre otros. Entramos en una nueva etapa en la que la corresponsabilidad es fundamental, pues todos somos responsables de todos. Presidente, y en ese aislamiento selectivo y en ese trabajo coordinado con los alcaldes, ya hoy podemos decir que la alcaldía de Cartagena tiene ya autorización para unas restricciones, sobre todo las playas, siendo que aún el Ministerio de Salud no ha emitido el protocolo de bioseguridad para la utilización de playas. La ciudad de Florencia, Riohacha, Sincelejo, Valledupar, Bogotá, Maicao, Villavicencio, Tunja y Soledad son las ciudades que han solicitado algún tipo de restricción a la movilidad o que algunas actividades todavía no entren dentro de esa apertura general que tenemos en el país, todo en un trabajo articulado con ellos y dentro de la evaluación de que son municipios con alta afectación y procede la solicitud de esas restricciones. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Creo que era importante hacer también esa descripción. Nosotros estaremos permanentemente informando sobre todo este proceso. Esta es quizás la etapa de más grande desafío, porque es la etapa donde la cultura ciudadana, la pedagogía es definitiva. Entre todos sacamos nuestro país adelante. Aquí hay un ejercicio de corresponsabilidad y los dejo con este mensaje de autocuidado y mañana estaremos con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Muchísimas gracias. Colombia entra en una nueva fase. El distanciamiento individual responsable. Y no es tiempo para descuidarnos. El COVID sigue siendo una amenaza en las calles, en nuestras casas, en el trabajo y para nuestras familias. Mantener la autoprotección y seguir cumpliendo con protocolos ayuda a salvar más vidas. Sigamos creciendo en recuperados y no en contagiados. Así le damos paso a una verdadera reactivación. La cultura ciudadana es la nueva fase.